Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo María Eugenia Dumi, me dicen Maru y soy educadora perinatal. Genial. ¿Cómo definirías la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es una modalidad de violencia de género y es aquella que ejerce el personal de salud y se expresa en un trato deshumanizado, pero también en un abuso de medicalización y en la patologización de los procesos naturales. Genial. ¿Cuál crees que es el impacto de la violencia obstétrica en las experiencias de las personas gestantes? La violencia obstétrica tiene un impacto enorme en la experiencia de nacimiento. La tiñe de todo un color. Una experiencia que está pensada por la naturaleza para ser un acto trascendente, especial, normal y natural en la vida de las personas, pero sumamente especial y sumamente trascendente, y en el cual la mujer está abierta emocionalmente a dar y recibir amor, ¿no? Tanto la persona que está pariendo como la persona que están naciendo están muy abiertos y muy vulnerables. Entonces, cuando esa experiencia es bella, es sana, es digna, es amorosa, obviamente tiene un impacto muy positivo en la vida de las personas. Cuando esa es una experiencia de violencia, por distintos motivos, ya sea visible o invisible, tiene un impacto totalmente negativo, totalmente opuesto. Y especialmente porque la persona está en un momento de vulnerabilidad muy grande. Entonces, a veces, aunque la violencia sea mínima, expresada en un pequeño maltrato, eh, impacta muy profundamente por el momento en que la persona está, que es el momento del nacimiento. Genial. ¿Tienes conocimiento de personas que hayan padecido de violencia obstétrica? ¿Cómo lo abordaron? Bien, bueno, como trabajo en el área de nacimiento hace 15 años, tengo conocimiento de muchas personas que han pasado por esta violencia. La manera de abordarlo depende un montón. Entre una y otra persona, ¿sí? Distintas mujeres, distintas personas reaccionan en forma muy diferente a esto, y también depende de qué tipo de violencia haya sido. Nosotros estamos como muy conscientes o está muy visibilizada la violencia obstétrica en lo que es el maltrato, ¿no? Claro. Entonces, a veces cuando han recibido un maltrato es más fácil expresarlo, conversarlo con su obstetra. Hay gente que ha escrito cartas a la institución. No conozco nadie acá que haya denunciado. Por eso para mí creo que es muy importante prevenir la violencia obstétrica, porque una vez que ocurrió, por más que uno la comunique o hasta la llegue a denunciar, ya no se puede reparar. Y obviamente que hablar del tema, a veces con un psicólogo, a veces denunciarlo, ayuda a procesarlo. Pero lo más importante es prevenirla, ¿no? Que no llegue a existir. Eso sería lo fundamental en nuestra sociedad y es creo que parte de mi misión en el área de la educación perinatal. Em, ¿Crees que hubo algún cambio en torno de la violencia obstétrica durante los años? ¿Se incrementó o se redujo? Sí, ha habido cambios. El cambio más importante para mí es que se visibilizó en los últimos 20 años y en los últimos 10 sobre todo. ¿Sí? Hay una visibilización, entonces ese es el primer cambio para poder mejorar la situación. Lo que sí veo que en el área que implica maltrato, un trato deshumanizado, en eso hubo mejoras. El trato ha cambiado para bien en las instituciones. En los últimos 20 años se nota muchísimo. Incluso mucho personal de salud que ni siquiera sabían que lo que estaba haciendo era violencia obstétrica. Sí. Lo han logrado visibilizar y han cambiado el trato. En el área en que ha empeorado la violencia obstétrica en los últimos 20 años es en el abuso de medicalización y en la patologización del proceso natural. Porque, no sé si estás al tanto, pero la cesárea en los últimos 20 años ha incrementado enormemente. De pasar a tener un 10% ha pasado a tener un 70-80% en el ámbito privado. Entonces, en ese sentido, la patologización de un proceso normal, como es nacer, se ha incrementado muchísimo y es la parte de violencia obstétrica que aún no está visibilizada en nuestra sociedad. Muchas personas incluso creen que tener un nacimiento por cesárea es más rápido, es mejor, es más fácil, y no está visibilizado que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica. Claro.
¿Qué considerás que podrían hacer para concientizar a más personas sobre ese tema y promover un parto respetuoso? Bien, yo creo que lo más importante que podemos hacer es educar. Bueno, soy educadora perinatal, entonces obviamente tengo un sesgo, pero creo que la educación es fundamental, ¿sí? La información nos empodera y la educación nos da libertad de elección. Y esa educación tiene que ser en torno al nacimiento, en lo perinatal, o sea, concepción, embarazo, parto, posparto, lactancia, crianza, se tiene que dar desde la secundaria. Yo creo que las mujeres necesitamos informarnos mucho antes de tener los hijos y mucho antes de estar embarazadas sobre estos temas. Porque cuando una está embarazada ya está vulnerable. Ya si te dicen, si no haces esto, no haces aquello, le va a hacer mal a tu bebé, ya quedas imposibilitada y quedas víctima de esa violencia. En cambio, cuando las personas, no solo las mujeres, ¿no? Las personas gestantes, sino también sus parejas y sus familias, se informan desde antes de tener los hijos, esto hace un cambio enorme, porque ya eligen en forma diferente dónde van a parir, cómo van a parir, con qué profesionales de salud, ya están paradas en otro lugar, cuando conocen sus derechos y cuando se informan del proceso fisiológico, ¿no? Del proceso de nacimiento. Claro. Esa es mi mejor manera, creo yo, para hacer un cambio en la generación que sigue. Muchísimas gracias, Maru. Bueno, gracias.